Sí, sí. Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, y si no, como es grabado, se hace de nuevo. Bueno, no, Alfredito, se siente la voz de él, por favor. Muy, pero muy buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Bueno, hoy viernes vamos a arrancar el programa hablando de una paloma de vuelo corto, muy corto, de un águila que es noticia cada tanto, que supone además un problema importante para el Estado, que tiene un empresario uruguayo reclamando derechos sobre ella. De hecho, en febrero hay una audiencia de conciliación por un monto importante que vamos a estar hablando a continuación, porque fue quien extrajo, me estoy refiriendo al águila del Graf Spee. Y tenemos además a la hija del capitán del Graf Spee, de Hans Langsdorff, que le presentó hace muy poquitos días una carta, le envió al presidente de la República planteándole que entendía que el águila tenía que estar en un museo. Están las presiones políticas, económicas, las internas, pero además las presiones externas, porque es un águila que supone, bueno, una gran trama sensible para distintas miradas, ¿no? Lo pide la hija de Langsdorff, para un museo también más o menos, pero desde otro ángulo lo pide, lo sostiene el Museo del Holocausto. Entonces, no sabemos finalmente qué destino va a tener un águila, y detrás de esa incertidumbre viene peleando nuestro querido Alfredo Echegaray, que tenemos en Zoom en este momento. No sé, Alfredo, si me estás escuchando bien. Muy buenas Muy tardes, buenas claro que tardes te para estoy ti. escuchando bien. Muy agradable aquí, Punta del Este, en el medio de la naturaleza, con mis pequeños niños. Bueno, lamentamos robarte un ratito de esa tranquilidad, pero bueno, sos la persona idónea para podernos explicar en qué está hoy toda la trama del águila del Graf Spee. Sabemos y ya lo anunciamos, Primero ¿no? una frase. Sí. 3 acontecimientos que trascienden Uruguay a nivel mundial. Todos los países hablan del milagro o de la tragedia de los Andes, del Maracanazo y el Mundial de 1930 y de la batalla del Río de la Plata. Tenemos un acontecimiento que posiciona y pone a Uruguay en el conocimiento universal, un elemento fundamental. Segundo, en el mundo, la totalidad de los elementos más horribles de la historia se exhiben en museos para la reflexión, para no repetir los horrores y errores del pasado. Y todos los museos del Holocausto, incluyendo el de Bat Yasem de Jerusalén, Sí. exhiben objetos nazis, como se exhibe cosas horribles en todos los museos del mundo, justamente porque la reflexión es la clave para aprender de los errores del pasado. En tercer lugar, acá el problema fue político más que jurídico, ya que en realidad el Estado está violando la Constitución, el derecho a la justa compensación, porque es ilegal que el Estado se enriquezca con el trabajo, el proyecto y la inversión ajena. Cuando un país en realidad, y está basado eso en la Constitución y también en los tratados internacionales, artículos 1 y 2, es la justa compensación. Un país crece con los proyectos de su gente, con los emprendedores, crece con la iniciativa privada, y el Estado se sustenta con los trabajadores a todo nivel. Las pequeñas y medianas empresas no pueden subsistir debido al alto costo del Estado y la ineficiencia, que no hace más, yo fui el creador de los cartelitos bajen el costo del Estado, que entorpecer los proyectos de la gente a través de la ineficiencia administrativa. Y acá no estamos hablando en contra de un gobierno, porque esto atravesó los Bueno, 3 gobiernos. ¿por qué no? Ahí va, vamos a hacer la historia del águila. ¿Cuándo fue bueno, que fue extraída? Bueno, 3 datos anteriores. En el 67 empecé investigaciones en la Biblioteca Nacional. En el 84 empecé investigaciones, 85 y 86, en el Archivo de Indias y Archivo General de Simancas en Valladolid, y luego en el Public Record Office de Londres.
En la década del 90 solicité el permiso, 10 años después me dieron el permiso para extraer partes del Graf Spee, no antes habiendo antes encontrado más de 100 barcos en el Banco Inglés. Esto tuvo muchos obstáculos. Anteriormente los ingleses perdieron la vida de 2 de sus buzos. 23 personas murieron en un pontón en un accidente en 1940. El Graf Spee tiene 0 visibilidad y tiene torpedos activos en la proa. Son actividades de altísimo riesgo y en lo económico y en cuanto a la seguridad. El Águila se extrajo en el 2006 y en el 2004 el telémetro. Fue noticia de primera plana de todos los diarios del mundo, parte de documentales de Discovery Channel y fundamentalmente de National Geographic, en el cual participé, el último, Drain the Oceans. Sí. Y la tienen guardada en un cajón que yo construí y pagué, y en Fusileros Navales del Cerro, Bueno, pero además ahora está cubierta con una lona, está bajo una lona y los uruguayos tienen el derecho a ver, y el mundo, cualquier pieza que tenga que ver con la historia. Incluyendo... ahí ya nomás hay varias cosas que ahora hacen ruido, ¿no? El absurdo de que tengamos eso, sea más allá de a quién pertenece, si al Estado o al privado, si le compensaron o no, está en nuestro país en este momento y nadie sabe dónde. Tirada y guardada bajo de una lona. Es absurdo. Absurdo. Se exhibió porque junto con el equipo de Vado la sacamos del agua y la llevamos directo al Hotel Palladium a exhibirla. Yo me acuerdo que estaba haciendo Verano de él en esa época, Alfredo, me acuerdo perfecto, el día de la extracción, todo lo... Ni siquiera éramos conscientes en ese momento, estábamos todos medios absortos, como sin tomar verdadera conciencia del valor de lo que estaba saliendo del agua, ¿no? Estuvo más de 80 años bajo el agua y gracias a un proyecto privado se exhibe para el mundo, con una atracción desde el punto de vista histórico-académico. Son los académicos e historiadores que deben opinar cómo y dónde exhibirla y deben luego reflexionar los historiadores respecto al todo contexto de la época. ¿Y por qué piensa que se trancó acá? Porque, ahí está clarito, hubieron presiones de algunos países, en especial de la República Federal de Alemania, que visitó en forma permanente a nuestro ministro de Defensa Nacional, explicando que para ellos el Graf Spee era de su propiedad. Cuando lo vendieron y lo cobraron, cuando Uruguay, en todos los casos, cuando hubieron muchos otros proyectos, le ofreció a cada país la posibilidad de rescatar barcos antes de emitir una ley, porque Uruguay, el gobierno uruguayo, nos hace trabajar en función de una ley, en función de un contrato. Hay un contrato violado acá, hay 40 años de trabajo, porque no es solo el Graf Spee, sino todo lo que dedicamos de nuestras vidas a esto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible pero que además hubo una sentencia que se repitió firme, hubieron ¿no? sentencias a favor y en contra, pero por encima de todas las cosas tenemos la Constitución. Ahí está la violación del artículo 24 de la Constitución. Estamos hablando de que todo ciudadano uruguayo tiene el derecho a la justa compensación, o estamos en época de esclavitud. ¿Cómo va a enriquecerse el Estado sin ninguna compensación? No discuto dónde va. La quiere Sarandí en G, la quiere Montevideo. Tiene un proyecto presentado por el edil Ripoll para que se exhiba en algún lugar a definir, como puede ser el Museo Naval, la explanada de la Intendencia de Montevideo. La quiere Maldonado, tal vez algún museo del mundo. No es una compensación que es el porcentaje X de lo recaudado por su venta. ¿Así funciona? Claro, o de su valor, en realidad. O sea, porque si el Estado quiere el derecho... Pero son cosas bien distintas, porque si no la vende... El Estado puede tener planes diferentes, pero tiene que compensar a quienes invirtieron una vida, trabajo, inversiones y todo tipo de riesgos. Eso debe ser compensado. Y lo que no entiendo es cómo no negocian, porque bien pueden decir, bueno, vamos a generar diferentes fuentes de financiación, de autosustentación, y se los vamos a pagar en 10 años, porque todo es posible. El señor presidente de la República dijo que esto le parecía injusto. El señor presidente de la República me citó en su casa y me hizo una propuesta que acepté y luego dice que se le cayó el proyecto de autosustentación. No me meto en esa discusión. Acá no estamos hablando a favor ni en contra. Estamos hablando de que los países crecen con los emprendedores, con los proyectos de su gente. Y tiene que ser Uruguay el país de los sueños de la gente. El Estado debe ser eficiente y debe apoyar, como lo hizo el proyecto de Loli Ponce de León, Sembrando. Hay que fundamentalmente apoyar las iniciativas privadas. Esto es la base de la Constitución. Respetar los derechos. No se puede avasallar así, atropellando y metiéndolo en un cajón, cuando todo el planeta, y por supuesto todos los uruguayos, tienen el derecho a esa exhibición que hicimos nosotros en forma gratuita en el Hotel Palladium. Es parte de la historia debe ser recordada.
todos los historiadores unánimemente, de todas las colectividades, están de acuerdo en que debe ser exhibida en un contexto histórico con la participación de historiadores que reflexionen. La Shoah está basada en eso. Los museos del Holocausto de Londres, de Jerusalén, tienen piezas muy conflictivas, dolorosas, pero son parte de la historia. Que se exhiba primero y que se cumpla con la justa compensación consagrada en la Constitución, consagrada en el contrato y la ley y consagrada en los tratados internacionales. Esta audiencia de conciliación con el Estado, que está fechada para febrero, creo que el 7 de febrero. Bueno, ¿qué expectativa tiene con esa fecha puntual? Alfredo, ¿está por ahí? Se nos cortó, supongo que ya va a aparecer. ¿Qué decís? ¿Por qué ninguna? No puede conciliar. ¿Cómo? Vos para ir a ver, juicio... pará. Alfredo, ¿estás ahí? Estoy acá. Bien. No, bueno. Esta audiencia de conciliación. Sí, acá me dice Marta, la abogada. Paso previo a las demandas. Es el paso previo. Ah, ahí está. Es eso. Perfecto. No puede ir a juicio sin hacer la conciliación primero. Correcto. Y tampoco puede ir a juicios internacionales hasta no agotar todas las instancias nacionales. Bien. Porque hay tribunales en los Estados Unidos, Pacto de San José de Costa Rica, y tribunales en Europa. Exacto. ¿Imaginabas todas estas idas y vueltas, Alfredo, cuando te metiste en esto de... Cuando hice la buscar... exhibición en el Palladium, hice una consulta de cortesía con el Comité Israelita. Yo fui parte de la producción de la mayor cantidad de grandes fiestas de la colectividad judía, en la Beneverit, en la Escuela Ariel, en la Escuela Interial, en la Bitso, y también le trabajé a los Lubavitch en el club que estaba, hacíamos eventos en el Parque Hotel de Avenida Brasil y Cavia, y también le hice a todas las instituciones más prestigiosas, la comunidad sefaradí, etc. Hice más de 1000 bar mitzvah y bat mitzvah. Mi cuñado hizo la producción de Holocausto, 6 capítulos, ganadora del Festival de Cine Judío. Estamos muy vinculados a la historia. Mi tatarabuelo fue constituyente, Francisco Antonino Vidal, 1830. Mi bisabuelo, Pedro Echegaray, fue el pacificador entre Aparicio Saravia, el Pacto de la Cruz de 1897, primero con Lindolfo Cuestas y después con el presidente Valle de Ordóñez. Estamos metidos en la historia hasta acá. Mi abuelo y mi bisabuelo eran propietarios del Teatro Solís, que le vinieron a la Intendencia en 1937. ¿Y por qué me decís todo esto, Alfredo? Te lo digo para que veas que estamos metidos en el tema cultura de toda la vida. Mi hermano es el creador del Museo del Mar y ahora estamos haciendo con él el Museo del Libro. Pero mi pregunta era si tú imaginabas cuando arrancas, cuando te dedicas al emprendimiento, jamás. que iba a haber tanta ida y vuelta. No, la gente que no tiene conocimiento o que le falta algo de información... Pero pasaron muchas administraciones desde que se descubrió. Sí. No te metas con eso que se va a oponer toda la colectividad, todo lo contrario. Yo tengo mucha vinculación con rabinos. Ahora entiendo a dónde ibas con esta vuelta. Bien. Claro. ¿Y qué pensaste de cuando el presidente anunció, supongo que te lo habrán comentado antes, supongo que te habrán consultado, o no, y esto me interesa, fundirla y de hacer la paloma? No se mata el tango para que nazca el rock and roll, no se pinta arriba un Picasso aunque no te guste. Y fue un tropiezo, como tienen todos, un tropiezo menor, porque dio vuelta para atrás en 2 días. Yo tuve la oportunidad de pasar fin de año sentado junto a la señora y a Pablo Achugarri, estuve ayer con ellos también, esta semana, y me dijo que le dio una cierta cosa decirle que no al presidente, pero cuando vieron las redes que explotaban a nivel mundial diciendo que no se podía destruir la historia, porque tú puedes hacerla, de hecho hizo la paloma y hará algunas más al costado, pero no necesitas fundir la pieza para hacer una paloma. Sí. Claro, puedes hacerlo en forma holográfica, puedes ponerlo en pantallas, puedes un día, como tributo al acontecimiento horrible de los cristales rotos, hacer una especie de show de cristales y láser. Hay mucha cosa para hacer sin destruir la pieza. No se destruye el Coliseo romano, se destruyen los clavos que crucificaron a Cristo. La historia está para construir el futuro, para no repetir los errores del pasado. Pero eso no importa, no voy a hablar sobre lo que no podemos cambiar. Eso fue el pasado. Somos dueños de nuestro futuro, tenemos todo por hacer. Y el museo de la batalla del Graf Spee del Río de la Plata puede tener una versión local, en Punta del Este, Montevideo, donde quieran, y puede tener una versión que recorra el mundo en las grandes ciudades promoviendo Uruguay. Pero ¿qué es lo más importante? Aquí hay gente que trabajó, Héctor Vado falleció, están sus hijos y sus nietos. Yo tengo hijos pequeños y vendrán mis nietos. Esta batalla recién empieza, pero es la batalla por los derechos humanos fundamentales de una vida de trabajo.
recién mencionás a Bao, que bueno, falleció, es verdad, que era parte de, bueno, que trabajaba contigo en estos proyectos. Y recién mencionás a tus nietos. Hijos, hijos. Mi Hijos. hijo tiene 5 años y mi niña tiene 2 años. Ya hizo su primer año de ballet y Alfredito ya va a deportes. Es Eh, entomólogo, mi hijo, y DJ y entomólogo. Tiene 5 mira. años. Es mi primera vez. Ahora sí, si jefa acepta, en un año me caso por primera vez. Bueno, tenemos primicia ahí. Alfredo, ¿visualizás que vas a poder ver este asunto saldado o lo van a ver tus hijos? ¿Qué Por imaginás? supuesto, porque la justicia con el tiempo siempre triunfa. La justicia y el sentido común. Y Uruguay tiene que aprovechar esto, como el Maracaná, como la tragedia de los Andes, como elementos que son también constructivos para mejorar los proyectos en Uruguay, las inversiones, el conocimiento para turismo, para todo. Uruguay tiene que ser el país de las oportunidades y las oportunidades están en los proyectos de la gente. Entonces tiene que ser un país menos caro para vivir, ¿no? Y donde haya menos burocracia para quienes quieran desarrollar sus ideas, sus sueños, sus proyectos aquí y no soñar con irse a Europa. Yo tengo 2 chicos, hijos de mi señora, que están trabajando y estudiando en Barcelona porque no tienen oportunidades acá. Es terrible, además, una educación que ahora está mejorando, que estaba desvinculada de las demandas del mercado laboral. Es un país muy caro. Bajen el costo del Estado y la burocracia, por favor. Bueno, Y eso muchas no tiene cosas estás color pidiendo, político. Alfredo, estás pidiendo. La compensación por el águila, que baje en el costo del Estado. Vamos de a uno, vamos de una cosa. Bueno, yo te agradezco muchísimo por tu tiempo. Me gusta que esto esté instalado y que la gente opine sobre estos asuntos, porque podemos reducirlo a una cuestión de derechos y de política, jurídica y economía. Y es, bueno, a ver, acá hay un privado que gastó lo que gastó, invirtió lo que invirtió, y ahora hay un Estado que está omiso a lo que indica la Constitución y que además no pareciera estar con ningún plan estratégico concreto para ver cómo se soluciona este asunto. Y después está el valor cultural de las cosas y Solo patrimonial, algunos, ¿no? solo algunos senadores, el senador Gandini, el senador Manini, han hecho algunas intervenciones pidiendo que se mantenga y que se cumpla con los contratos, ¿no? Esto no tiene color político, esto debe ser una causa nacional, me refiero al respeto a la Constitución. Sí. Y básicamente la oportunidad de que Uruguay cambie el rumbo y abra su mente, que no seamos tan lentos en darnos cuenta de que con la gente y con sus proyectos el país sale adelante trabajando todos y Hablan todos con emprendedores. en números concretos. ¿Alguna vez se tasó esa águila? Bueno, sí, los valores van hasta 50 millones de dólares, 60 millones de dólares. En realidad, por ser una pieza única y tan atractiva, van a surgir, hay en este momento muchos proyectos audiovisuales de Varela, etcétera, y ya están llamándome guionistas de Netflix. Estamos haciendo historia. Yo le pregunto al señor presidente cómo quiere quedar en la historia, como el solucionador, como fue pacificador Pedro Echegaray, que llevaba los mensajes de Aparicio Saravia, le daba una cama muy pequeña porque era petizo Aparicio, a Valle de Ordóñez y a Lindolfo Cuestas, cumpliendo con la Constitución, o con toda la burocracia que nos lleve esto a resolver esto dentro de muchos años más. Acá hay que contemplar a todas las partes, toda solución debe contemplarlo también a los pedidos de la República Federal de Alemania, que no quiere que el destino sea negativo, y nadie lo quiere eso, nadie quiere un destino que tenga que ver con el horror o la violencia. Queremos un museo dedicado a la resolución de conflictos. ¿Qué te parece esa idea? Un museo dedicado a que los conflictos terminen en la paz, en la pacífica convivencia. Alfredo Echegaray, muchísimas gracias por tu tiempo. El de valor verdad, no lo sé. El valor no lo sé. Bueno, pero No diste una importa lo que referencia, valga. diste un marco allí, ¿no? O sea que... Y después el valor concreto en números para ti, después está el valor, Sí. insisto, cultural, patrimonial, claro que Sí. ahí no hay números que lo puedan Y el señalar o Poder tasar, Ejecutivo puede digamos. hacer una propuesta mucho más acotada y además diferida en el tiempo, pero esto hay que resolverlo. O sea, No puede estás ser. ofreciendo No puede financiamiento, ser. financiación. Bien, se Claro. entiende, se entiende. Bueno, que sea lo mejor para ti, Alfredo, lo que corresponde, además, en tanto privado que invierte y que se cumpla con lo que diga la ley, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias, Victoria, y que sea Uruguay el país donde cada uno pueda concretar sus sueños. Muchas Ahí gracias. apareció.
Se me Muchas coló gracias. Juanita. A ver, Juanita. Esta es Juanita. Ay, justo tengo... No veo porque están los zócalos de la pantalla. Juanita. Ahí, hola, Juanita. Hola. Qué cosa Juanita más tiene 2 divina. años. 2 Hizo su primer año de ballet. Y Muero, muy amor. simpática, Juanita. Ay, vos si no los Se haces me bailar coló, ballet, se cantar me o cosas coló, estaba durmiendo grandilocuentes. siesta. ¿Eh? Juanita, porque mi madre era Juana Raquel y mi abuela Juana Victoria. Así que le quedó. Juanita hizo su primer año de ballet. Con el Bueno. tutú chiquitita, la Lo más que chiquitita debe de la clase ser, de con ballet. esos tutus Es rosados, muy cuando cariñoso. Juanita. son cuadraditos así Y ahí con viene tutú, me Alfredito. Bueno, morís. ya cerramos acá. Bueno, Vení, Alfredo, muchas gracias por todo. Vení, vení. Y este es Alfredito. A ver si sale. Espera, mira qué pinta. Y esos Ahí está. caracoles, ¿son caracoles los que Ahí tenemos al cuello, Alfredo? ¿Le pusiste un collar de caracoles? Ya no me escuchan más. Toda la onda el niño, ¿eh? No escucho, no sé si se me fue el audio. No, Disculpa, se me fue el audio. No te preocupes. Chao, chao. Chao. Muchas gracias por todo, ¿eh? Bueno, la verdad que irrumpimos en una escena familiar que Sí, preciosa, le agradecemos por su tiempo. ¿Qué pensás, Connie, de este asunto? Porque es muy fácil decir de afuera, sí, la ley se tiene que cumplir, lo que dice la Constitución, además se pronunció la Corte, hubo sentencias afirmativas a favor de él, contrarias. Yo creo ¿Qué que pensás de esto? va a haber una solución legal. Yo creo que tiene, lo único que está, digamos, la cita constitucional, digamos, yo de memoria no me recordaba, pero el 24 es un artículo que a mí siempre me ha preocupado. Y es que el que dice que el Estado es responsable civilmente de los daños que cause a terceros. En el Uruguay la gente, como ama al Estado, en general no hay expedientes, casi nunca en los juzgados reclamándole al Estado por los daños que le produjo. Pero siempre hay alguno que dice, a mí me A jorobó. mí se me cae una cosa arriba de la cabeza, Connie. Pero Adentro de la OCE, no, que me lastima, le voy a reclamar al Estado. sí, pero le reclamas a la OCE. Bueno, Porque lo la dice OCE forma el parte del artículo Estado porque 24. depende de un Por ministerio. eso, pero justamente lo que yo quería preguntarle a Alfredo es, ¿quién es quien hoy retiene el águila? Y es contra él. ¿Hoy es el Estado? No, pero el Estado, sí, efectivamente, el Estado es la persona jurídica Sí. de existencia necesaria en nuestra Constitución. Pero el Estado tiene sus distintos órganos. Sí, claro. Es la Defensa, Marina, ¿quién el, es? Claro, sí, el sí. Ministerio de Defensa. Puede ser también el de Cultura. La Comisión del Patrimonio, Ah, el Ministerio también. de Educación. No lo sé. De todas maneras, me parece que yo le deseo que tenga éxito en su juicio. Muy bien, parece claro. Lo que Sí, pero deseo- parecía claro lo- en el no, 2006 también parecía Sí, claro. Y mirá todo pero lo que pasó. eso muestra que la justicia no siempre es muy ágil. Pero lo que me parece que debiera tenerse en cuenta es esa consideración que le hace al principio, que es decir, la batalla del Río de la Plata, que ocurrió enfrente a En Punta nuestras del costas, Este, sí. a nuestras costas, en el Océano Atlántico, que enfrentó a 3 buques de la Marina de la De la Royal Real. Navy británica, el Exeter, el Ajax y el ahora, Aquiles, frente al acorazado de Bolsillo, una de las joyas de la Marina alemana del Tercer Reich. Se enfrentaron, ¿Viste que terminó... tiene torpedos activos, dijo? Sí. Bueno, yo creo que no deben... No, eso- los sistemas de fulminante oxidan, digo. no los debe tener muy bien. Pero digo, el Graf Spee fue hundido por una decisión del capitán Langsdorff, Sí, sí. que murió en las circunstancias. Los marinos bajaron, la mayoría No, de él no ellos se fueron. murió en las circunstancias, se mató en Buenos Aires. Sí, pero hundió el barco. Ah, sí, claro. Lo hundió Antes y que después dejárselo a se los otros. suicidó en el hotel. Pero yo conozco hasta la casa donde se rindió y he estado allí. Es un episodio importantísimo de la historia de la ¿Y guerra. das crédito Yo- que el águila esté abajo de una lona en un galpón? no, eso es poco razonable y la idea de un museo es la que está cantada. Por lo tanto, si ahora además va a empujar a alguien desde Alemania, bueno, celebro que la hija del capitán Vicky, Langsdorff Sí. lo- Pará.
Tengo que hacer la pausa. A la vuelta te prometo la palabra. Dale. No, pero no es para discrepar contigo, ¿sabes? No, no importa. Pero igual puedes decir algo. No, ya no, venimos, ya venimos. Vale que no tengas que elegir entre el olvido y la memoria, entre la nieve